Estamos entrando hoy al último capítulo de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 16. ¿Se acuerdan cuándo comenzamos Primera de Corintios? Primera de Corintios lo comenzamos a finales de enero del año pasado. Y ya estamos entrando en el último capítulo, ya 13 meses más tarde estamos entrando ya en el último capítulo de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Vamos a hablar de estos 4 versículos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4 nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue se recojan entonces, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Oramos. Padre, gracias por la alabanza, por la ofrenda, por la cena del Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que estamos entrando al último capítulo de Corintios. Gracias que tú aún nos sigues hablando hoy por medio de tu palabra. Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil para la plantación de esta semilla y que tú le des fruto a la medida que tú has determinado. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse. Si hemos pasado alguna cantidad de tiempo en la iglesia, nos hemos crecido en la iglesia, hemos ido a otras iglesias, hemos estado en esta iglesia, nos hemos dado cuenta que en la iglesia en general han surgido muchas cosas en cuanto al dinero, en cuanto a la ofrenda, en cuanto al diezmo, mucho de ello que nos sirve. Se ha escuchado acerca del evangelio de la prosperidad, que Dios quiere que estés rico, saludable, prosperado, todas esas cosas. Se ha oído de el pactar con algún líder, con algún ministerio, y el pactar involucra mandar dinero. Se ha oído de sembrar en un ministerio y siempre hablando de dinero. Se ha oído a aquellos que hablan de envíe su dinero, de su carro como donación. Algunos hasta han pedido joyería, mándela también. Mande lo que sea, mándelo todo, porque están buscando más y más ofrenda. Si das cierta cantidad, tu negocio va a ser prosperado, pero tu negocio no es prosperado porque no le das a Dios. Y si le dieras a Dios, tu negocio va a prosperar. Se han oído un sinnúmero de cosas en las iglesias y de supuestamente líderes cristianos. Y estas cosas han causado que muchas personas se alejen de la iglesia, que muchas personas se burlen de la iglesia. Y en ocasiones es justificado. Y en muchas ocasiones que personas hablen mal de la iglesia. Para algunos esto ha causado sospechar a la iglesia cuando se habla de finanzas, de la ofrenda, del diezmo. Algunos quizás nos visitan hoy y dicen, otra iglesia hablando de dinero. Pero no debe ser así. No debe ser así porque como iglesia nosotros estamos comprometidos con enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Enseñar todo lo que la Biblia enseña acerca de lo que la Biblia habla.
Y como hemos estado en Primera de Corintios, hemos llegado al capítulo 16 y el capítulo 16 habla de la ofrenda. Debemos de recordar, hermanos, que una mala experiencia en alguna iglesia, en algún lugar, en cuanto al ofrendar, no invalida la verdad de lo que Dios ha dicho en su palabra. Escuchen eso. Si tuvo una mala experiencia en una iglesia, alguien sacando dinero de todo mundo, esa mala experiencia no invalida la verdad que Dios ha dado en su palabra. Una mala experiencia con un mecánico no significa que nunca va a llevar su carro a otro mecánico. Una mala experiencia con un contratista no significa que nunca va a contratar a otro contratista. Pues una mala experiencia en una iglesia, con un pastor, con un maestro, con lo que sea, acerca de finanzas y de ofrendas, no significa que lo que Dios ha dicho en su palabra es inválido. No vamos a callar lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios ha dicho simplemente porque otros tuercen las Sagradas Escrituras. Y nosotros como iglesia tenemos algunos valores no negociables que no los hemos compartido mucho, pero dos de ellos es que uno es que la palabra de Dios es nuestra suprema autoridad y todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos sale de la palabra de Dios. Y lo otro es que queremos crecer en conocimiento para crecer en obediencia. No simplemente llenar nuestra mente de conocimiento, sino que el conocimiento que tengamos nos lleve a obedecer lo que Dios nos está mandando. Esa es la intención esta mañana con este pasaje y esta enseñanza, que crezcamos en el conocimiento de lo que Dios dice, pero no solamente crecer en conocimiento, sino que crezcamos en conocimiento que nos lleva a crecer en obediencia. Entonces, quiero que meditemos en este pasaje, esos 4 versículos, con la idea de que nuestra ofrenda como cristianos debe ser planeada, debe ser constante y debe ser en una iglesia íntegra. Una iglesia que se conduce con integridad. Nuestra ofrenda debe ser planeada, debe ser constante y debe ser en una iglesia íntegra. Hemos visto en Corintios cómo la iglesia de Corinto le había dado varias preguntas al apóstol Pablo. Desde el capítulo 7, Pablo comienza a contestar esas preguntas. Le hicieron preguntas acerca del matrimonio, de las relaciones, del divorcio. Le hicieron preguntas acerca de la libertad cristiana. Le hicieron preguntas acerca de los dones espirituales. Y vemos en este pasaje que también le hicieron preguntas acerca de la ofrenda, una ofrenda específica, pero le hicieron preguntas acerca de la ofrenda. Y lo que vemos primero, lo que quiero que veamos primero, en la primera frase del versículo 1, es una pregunta constante. Una pregunta constante, porque notamos que después que el capítulo 15 habla de la resurrección y la grandeza de la resurrección y la realidad de la resurrección, y que de modo, mis hermanos, termina en el versículo 58, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Luego entra a hablar de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, esa expresión en cuanto a la ofrenda da a entender que le hicieron la pregunta y él está contestando esa pregunta. Y notamos que en esta constante pregunta en cuanto a la ofrenda, pero notamos que esta ofrenda era para alguien específico, o un grupo específico. ¿Para quién era la ofrenda? En cuanto a la ofrenda para los santos, es importante entender primero de que la iglesia se preocupa primordialmente, no exclusivamente, pero primordialmente por los santos, por la iglesia. La iglesia se preocupa primordialmente, pero no exclusivamente, por los santos, por la iglesia del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, lo puede anotar si quiere. Gálatas 6, 10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
Hagamos bien a todos. Alguien va a decir, pero yo pensaba que era primordialmente para la iglesia, pero ahí dice todos. Pero dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, a menudo vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia se preocupa por la iglesia. No exclusivamente, pero primordialmente, la iglesia se preocupa por los santos. Esta ofrenda a la que se refiere el apóstol Pablo era una ofrenda para los santos. Y la pregunta que también surge es, ¿cuáles santos? ¿Para cuáles santos aquí? Primero tenemos que ver de cuáles santos estaba hablando Pablo cuando le dice a ellos la ofrenda para los santos. Debemos entender que aquí no está hablando de un grupo de santos específicos, una iglesia específica, y como nos damos cuenta en el contexto es para los santos en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces ellos estaban recolectando una ofrenda para los santos que había en Jerusalén. Ahorita vamos a hablar de por qué ellos, pero quiero que meditemos en esto. La iglesia de Corinto era ¿qué? Primordialmente gentiles o judíos. Gentiles. Gentiles eran el grupo de personas que no eran judíos. Estaban los judíos, estaban los gentiles. Los gentiles, la iglesia de Corinto era primordialmente a los gentiles. Y es interesante que Pablo no dice una ofrenda para los judíos, porque ¿quiénes son los que estaban en Jerusalén? Los judíos. Dice a los santos que están en Jerusalén, que nos da a entender que ya no está haciendo una distinción entre judíos y gentiles. No, son la iglesia del Señor. Hemos hablado en el capítulo 12 de un cuerpo de Cristo y que Dios coloca a todos los miembros del cuerpo en el cuerpo de Cristo como Él quiere. Entonces no hace distinción entre judíos y gentiles. No importa que son judíos, son hermanos. Son los santos. Entonces es una lección para nosotros, hermanos, que la iglesia del Señor está compuesta de gente de todo pueblo, de toda nación, de toda raza, de todo lenguaje, de toda etnia, de todo lo que hay en el mundo. La iglesia del Señor está compuesta por ellos. Hay hermanos de nosotros en toda parte del mundo. Hay hermanos de nosotros al cruzar la calle. No hay distinción en la iglesia que nos separe. Seguimos siendo salvadoreños y mexicanos y nicaragüenses y de todo lo que hay en nuestra iglesia, pero eso es secundario. Lo primordial es que somos de Cristo. Somos santos y estamos en el Señor. Entonces la pregunta de esta pregunta constante que es de la ofrenda es ¿por qué se recogía una ofrenda para los judíos en Jerusalén? ¿Por qué Pablo está recolectando una ofrenda para los judíos en Jerusalén? Por dos razones grandes. Número uno, para ayudar al necesitado. Y lo que estaba sucediendo, les doy un poquito de historia. Lo que estaba sucediendo en Jerusalén, recuerde dónde comenzó la iglesia. Hechos capítulo 2, estaban en Jerusalén, el Espíritu descendió sobre la iglesia y la iglesia comienza en Jerusalén en el día de Pentecostés. La iglesia comienza con judíos. Y primordialmente la iglesia comienza con judíos. Y luego la iglesia comienza a crecer y se multiplica grandemente en los primeros días de su existencia. Si recordamos, en el primer día de la predicación, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 se convirtieron. Y luego 5,000. Entonces la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, comenzó a crecer y a crecer y a crecer, pero estaba creciendo primordialmente de judíos. De judíos. Si recuerda, en Hechos capítulo 8, surge una persecución por causa de Saulo. En esa persecución, los judíos que estaban en Jerusalén salieron por todas partes, huyendo de la persecución, pero donde sea que iban predicando el evangelio de Jesucristo. Llegaron a los samaritanos. ¿Y qué había entre judíos y samaritanos? No se llevaban entre sí, pero ahora el evangelio llega a los samaritanos. Y luego, después que llega a los samaritanos, en el capítulo 10, llega a los gentiles.
En el capítulo 10 de Hechos, Pedro recibe un mandato de parte del Señor de ir a la casa de Cornelio, y Cornelio era de los gentiles, y demostrándole a Pedro que la salvación que viene de parte de Dios y este evangelio que se debe proclamar no era solamente para los judíos, era para los gentiles también. Gloria a Dios por ello, porque nos ha alcanzado a nosotros. Entonces Pedro va allá y él no quería ir, y Dios le tuvo que enseñar: no, Pedro, lo que yo santifico, lo que yo limpio, tú no tienes derecho de llamarlo inmundo. Entonces él va a los gentiles, y ahora los gentiles también participan de esta gracia. Pedro no quería ir, pero Dios le reveló que tenía que ir. Y cuando Pedro regresa a Jerusalén, todos están diciendo: ¿por qué fuiste con los gentiles? Estaban reclamando, porque judíos y gentiles, los judíos pensaban que los gentiles no tenían parte de esta gracia. Y ahora Pedro les dice a ellos lo que sucedió, y luego se regocijan, porque ahora entienden que esta salvación no es solamente para judíos, es también para gentiles. Entonces está cerrando una brecha, quitando una brecha, una pared, y está uniendo a todos los pueblos en Cristo. Y lo que sucede después, esto sí lo vamos a leer en Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, estoy en Juan 11, por eso no tenía sentido. Hechos 11. En Hechos 11, versículo 27, note lo que sucede. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Venía un hambre, venía una hambruna, venía escasez. Y la iglesia de Jerusalén sufrió esto. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué sucedió en Jerusalén? Hubo una hambruna. No había comida. Había mucha escasez. Había necesidad. Y ahora las iglesias de los gentiles, Antioquía y otras iglesias, comenzaban a mandar ayuda a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos tenían necesidad. Y había una hambruna entre ellos. Y por lo tanto, cuando Pablo sale a predicar, les recuerda que recolectemos una ofrenda porque los hermanos en Jerusalén tienen necesidad. Ese es el contexto. Por eso había esta recolecta entre las iglesias de los gentiles para enviar a los judíos en cuanto a la ofrenda para los santos. Porque es una pregunta constante. ¿Por qué he dicho vamos a ver primero una pregunta constante? Porque es una pregunta que siempre sale. Es una pregunta que siempre se hace. ¿Y qué de la ofrenda? ¿Y qué del diezmo? ¿Tengo que dar el diezmo? ¿Tengo que ofrendar? ¿Debo de dar? ¿Cuánto debo de dar? ¿Es el neto? ¿Es el bruto? ¿Antes que me quitan los impuestos o después que me quiten? ¿Qué de todo eso? ¿Quién recibe la ofrenda? ¿Quién usa la ofrenda? ¿Cómo se maneja lo que se da en la iglesia? Son preguntas que siempre surgen. Y Pablo, en Corinto, surge esta pregunta también. Y me atrevo a decir que en base a la respuesta, esta pregunta había surgido en otras iglesias también, no solamente la de Corinto. Entonces, una pregunta que siempre se hace: la ofrenda, el diezmo, ¿cómo se hace? ¿Cómo debo dar? ¿Debo de dar? ¿Estoy obligado a dar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y les aseguro, hermanos, que eso es una pregunta que sale seguido en todas las conversaciones que yo tengo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Vimos una pregunta constante, pero Pablo nos da una respuesta constante. Porque note la segunda parte del versículo 1. La segunda parte del versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de
Galacia. Las iglesias de Galacia tenían la misma pregunta. Y note que no era una iglesia, son las iglesias de Galacia. Eran varias iglesias en una área, una región que se llamaba Galacia. Y Pablo ya les había dado instrucción a los hermanos de Galacia, las iglesias de Galacia, porque esa pregunta que siempre surge, también surgió en Galacia. Y surge también en la iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento. Hagan lo que yo les dije que hagan en las iglesias de Galacia. ¿Qué les dijo que hagan allá? ¿Y qué principios aprendemos nosotros? Esa respuesta constante. Note en el versículo 2 algunos principios que nos ayudan a nosotros también hoy. Recuerden, el contexto de ellos era una ofrenda específica para unos hermanos de necesidad en otra iglesia en Jerusalén. No es esa la situación de la que estamos hablando nosotros. Sin embargo, los principios que Pablo da son principios que se pueden aplicar a nuestra decisión cuando es tiempo de ofrendar. Note lo que dice Pablo, que les mandó a todas las iglesias. Primero dice, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. ¿Qué nos dice eso? Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. No nos dice específicamente aquí. Se supone que el domingo se reunía la iglesia. El primer día de la semana resucitó Cristo. El primer día de la semana se le apareció a los primeros discípulos. Luego, una semana más tarde, en el primer día de la semana, se le apareció a Tomás. Y sucesivamente vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia se reunía, bueno, en otros pasajes vemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Entonces, cada primer día de la semana era algo semanal, era algo continuo, era algo sistemático. Recuerde lo que estamos diciendo, nuestra ofrenda debe ser planeada y constante cada primer día de la semana. Entonces, Pablo, en la enseñanza a ellos, nos recuerda a nosotros que nuestra ofrenda debe ser constante. Quizás no vamos a ser rígidos en decir cada primer día de la semana, porque en el contexto en que vivimos nosotros, si usted trabaja, quizás le pagan cada semana, quizás le pagan cada 2 semanas. Algunos le pagan una vez al mes. Entonces, no estamos hablando de rigidez en ese sentido, pero creo que el principio es algo constante, algo consistente, algo que vaya de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido. Entonces, cada primer día de la semana, algo sistemático. Número 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. ¿Qué nos dice eso? Cada uno de vosotros, ¿qué nos dice? ¿Algunos de ustedes? No, cada uno de vosotros. Era algo individual. Era algo que incluía a todos. La expectativa de Pablo para ellos es que todos contribuyan a las necesidades de la iglesia. Cada primer domingo, cada primer día, ¿cómo dice? Se me fue. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. No deja a nadie fuera. Ahora, no vamos a ser dogmáticos. Hay personas que no tienen trabajo, eso es otra cosa. Hay hermanas que son amas de casa, eso es otra cosa. Pero yo creo que la aplicación a nuestro contexto es cada persona que trabaja. Cada uno de vosotros. Un escritor dice, ofrendar no es una carga, sino un privilegio y una gracia de Dios, de la que ningún cristiano debe ser privado. Cada uno de vosotros. ¿Qué debe hacer cada primer día de la semana? Cada uno de vosotros, está hablando con cristianos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué les dice ahí? Ponga aparte algo. Ponga aparte algo. ¿Cuánto debe de poner aparte? ¿Qué es algo? ¿Cuánto debe de poner aparte? Bueno, para ellos es algo específico, pero para nosotros, ¿cuánto debemos poner aparte? Note la siguiente expresión. Cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado. Cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, ponga algo aparte, según haya prosperado. Note que los principios que nos das, que debe ser sistemático cada semana, o algo, un término regular. Cada primer día, cada uno de vosotros, todos, individual, ponga algo según haya prosperado. Es proporcional. No dicta la cantidad, Pablo, a ellos. No lo dicta a nosotros tampoco. No dicta un porcentaje a ellos. No dicta un porcentaje a nosotros tampoco. Pero sí dicta que aparten algo. Note la distinción. No está diciendo cuánto, no está diciendo un porcentaje, pero sí está diciendo si eres cristiano o para participar de esta gracia, se aparta algo. Algo según hayas prosperado, según lo que Dios le ha dado a usted. En esta iglesia, a unos Dios les ha dado más, a otros Dios les ha dado menos. Así ha sido la voluntad de Dios. Y no se espera que todos den lo mismo, porque no todos han sido prosperados de la misma manera. Entonces Dios no es que está demandando lo que no tiene, aunque alguien le dice, si no lo tiene, dé lo que tiene para que Dios te dé más, póngase su tarjeta de crédito. No, no lo haga. No lo haga. Nunca dé diezmo de su tarjeta de crédito. Te está endeudando. No lo haga. No lo haga. O ofrenda lo que quiera dar. No se espera que todos den lo mismo, porque no todos han sido prosperados de la misma manera. Pero sí se espera que todos den a la medida que han sido prosperados. Hay una gran distinción ahí. Mi esposa cuenta una historia que tenía un profesor en la universidad, que daba clases en la iglesia donde estaba asistiendo cuando estaba en la universidad, que él les decía a los estudiantes, si ustedes no se disciplinan a dar ahorita cuando no tienen trabajo y no tienen su carrera, no lo van a hacer después. No es la cantidad. Dios sabe la cantidad que tenemos cada uno de nosotros, porque Él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. No es eso, es esa disposición del corazón de participar de la gracia que Dios nos permite participar. Cada domingo, les dice a ellos, cada uno de ustedes aparte algo. Si es $1, es $1. Si son $1,000, son $1,000. Aparte algo, según haya prosperado. Y luego dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, note lo que está diciendo. En el contexto de ellos les dice, cada domingo recojan o aparten. No dice recojan, aparten algo. Aparten algo. No se dice exactamente aquí, pero se puede interpretar que lo dan en la iglesia o lo tienen ellos apartados. No se nos dice claramente. Pero sea lo que sea, estaba apartado. Entonces piensen esto. Lo tenían en su posesión. Era como una cuenta de ahorros. No lo debían tocar, porque era para los hermanos de Jerusalén. Ellos lo tenían que apartar. No lo debían de tocar. No lo debían de usar. Estaba apartado para los hermanos, lo cual indica que requiere disciplina. Requiere disciplina. Si usted aparta dinero y le viene una necesidad, va a ir a sacar ese dinero. Pablo les dice, si lo han apartado, ténganlo guardado para que cuando yo llegue, no se tengan que recoger ofrenda. ¿Y cuándo iba a llegar Pablo? ¿Cuándo iba a llegar Pablo? No se nos dice. Y en el pasaje de la próxima semana, Pablo dice, yo quiero ir a visitarlos, yo quiero pasar un tiempo con ustedes, pero no les dice cuándo. Entonces ellos no sabían cuánto tiempo iban a tener eso que habían apartado allí. Ahora imagínese si usted aparta $10 cada semana. $10 no es nada, pero en 10 semanas son $100. Y en 100 semanas son $1,000, creo. No sé si la matemática. ¿Entienden lo que digo? Si está apartando, al principio no se ve, pero con el tiempo se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. En un año, sí, son $500, $520. En 2 años, digamos que Pablo no ha regresado, en 2 años son $1,000. Imagínense tener ese dinero ahí, pero lo tengo apartado para que cuando Pablo llegue,
¿Cuándo va a llegar? Pues no sabemos, porque en ese tiempo no había transporte como tenemos nosotros. No sabemos cuándo va a llegar, pero apártenlo, guárdenlo, tengan la disciplina de no usarlo, de no gastarlo, lo tienen apartado para que cuando yo llegue no haya necesidad de estar recogiendo ofrenda. ¿Por qué lo dice de esta manera? ¿Por qué quiere evitar recoger ofrendas cuando Él llegue? Hermanos, hoy estamos en un tiempo de tecnología, pero imagínense hace 30 años que surja una necesidad. Hermanos, pasó esto, vamos a recoger una ofrenda. ¿Qué puede dar usted? Lo que anda en la bolsa, si acaso lo quiere dar. Si no viene preparado, no puede contribuir más. Entonces Pablo dice para que cuando yo llegue no tenga que recoger ofrenda. ¿Por qué? Porque quizás esa semana le fue mal, quizás ese día no anda nada, quizás. Entonces lo tiene programado, planeado, apartado para que cuando Pablo llegue la ofrenda esté disponible y se pueda enviar para los hermanos en Jerusalén. Entonces notamos, hermanos, los principios que Pablo da aquí. Debe de ser sistemático, debe ser planeado, debe ser constante cada semana, cada 2 semanas, cada mes, como sea que nos toque a nosotros. Debe de ser individual y debe de ser algo de la manera que Dios nos ha prosperado. Cada quien tiene que tomar su decisión, cómo lo va a hacer. Cada cristiano tiene que tomar su decisión, cómo lo va a hacer. Mi recomendación es que vea su presupuesto, vea lo que usted puede dar y cada semana apártelo y délo. Hay hermanos aquí que cada semana dan lo mismo, misma cantidad, porque ya lo tienen planeado. Entonces esa es la idea aquí, ¿verdad? No hay un porcentaje que se dicta, no hay una cantidad que se exige, pero lo que sí estamos viendo es que Pablo, en el contexto de ellos, espera que todos los que pueden participar, están participando. Todos los que pueden contribuir, están contribuyendo con algo, según haya sido prosperado. Recuerde que estamos viendo en este pasaje que nuestra ofrenda debe ser planeada y constante, pero también en una iglesia íntegra. En una iglesia íntegra. ¿Qué significa una iglesia íntegra? Que se conduce con integridad. Porque vemos en el versículo 3 y 4 una integridad constante. Note lo que dice. Se recolecta la ofrenda. Y en el versículo 3, y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Tienen este montón de ofrenda, de donativo, y cuando yo llegue me lo entregan a mí y yo me lo llevo. No. Pablo no dijo démenlo a mí y yo se los llevo a Jerusalén. Pregunta ¿tenía Pablo derecho de decir eso? Sí tenía derecho. ¿Tenía autoridad Pablo de decir eso? Sí tenía autoridad. ¿Por qué? ¿Cuál era el rol de Pablo? Ser apóstol. Ser un apóstol que fundó la iglesia. Él tenía el derecho, él tenía la autoridad. Y él se había conducido de una manera íntegra que él no había demostrado que no era de confianza. Pablo lo pudo haber hecho y no había ningún problema. Pero Pablo no hizo eso. Pablo dijo, escojan a algunos hermanos entre ustedes. ¿Por qué dijo eso Pablo? En vez de tomarlo él. Escojan a algunos hermanos entre ustedes, que ustedes conozcan. Escojan algunos hermanos que son hombres que han caminado con integridad, que son hombres de confianza, que son hombres que han demostrado una vida recta. Escójanlos ustedes. Yo no los conozco, ustedes los conocen. La iglesia conoce a los suyos. La iglesia conoce los hermanos que caminan con integridad y los hermanos que no caminan con tanta integridad. La iglesia conoce los que se conducen de una manera recta y los que no se conducen de una manera tan recta. Y les dice a ellos, escojan a los hermanos de confianza. Escojan a los hermanos que ustedes designen. Y es interesante que hasta este momento
como que no habían ancianos en Corinto, como que no habían pastores. Porque en ninguna parte de 1 Corintios se mencionan los ancianos o los pastores. Quizás la iglesia no estaba organizada como después la iglesia estaba organizada. Por lo tanto, no dicen envíen a su pastor, porque quizás no tenían pastores todavía. Designen algunos hombres. Pablo pudo haber demandado que se le dan a él, tenía la autoridad, pero no lo hizo. Lo dejó en las manos de la iglesia y lo dejó en las manos de hombres de confianza de la iglesia. Note, cuando ha llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo no dijo yo lo voy a llevar, ellos lo van a llevar. ¿Qué estaba tratando de hacer Pablo con eso? No nos dice el pasaje, pero ¿por qué hace Pablo estas cosas? Pablo estaba guardando su integridad, su reputación. Cuando Pablo habla de finanzas y de dinero, dice un escritor, las costumbres de Pablo en asuntos financieros eran absolutamente irreprochables. Pablo no quería que le culpen a él de haberse robado dinero. Pablo no quería que por él el evangelio sea trastornado o hablen mal del evangelio. Se los dejó a ellos. Porque Pablo no andaba buscando el dinero de la iglesia. Hay unos que sí, en el día de hoy. Pablo no. Pablo se cuidaba de eso. Y eso nos enseña, mis estimados hermanos, de que nuestra ofrenda, tenemos como cristianos responsabilidad de ofrendar. Creo que lo hemos establecido. Como cristianos tenemos responsabilidad de ofrendar a la medida que Dios haya prosperado. Pero también es nuestra responsabilidad hacerlo en una iglesia que camina con integridad. Si sabemos de que donde estoy dando mi ofrenda, mi contribución financiera, no están caminando con integridad, es mi responsabilidad decidir si lo sigo haciendo o no lo sigo haciendo. Pablo caminaba con integridad. Pablo se cuidaba de que no haya reproche a su ministerio en cuanto a las ofrendas que se enviaban a Jerusalén. Entonces, donde usted esté ofrendando, la mayoría de los que están aquí ofrendan aquí. Algunos quizás nos visitan, ofrendan otra iglesia, nos están viendo, pero donde sea que ofrendemos, debemos de asegurarnos que nuestras finanzas, las finanzas de la iglesia, se usan de una manera apropiada. Debemos asegurarnos que los líderes de la iglesia no tengan avaricia y anden detrás del dinero. Debemos asegurarnos que donde estemos ofrendando haya transparencia y no haya un mal uso de dinero. Pablo nos enseña aquí el cuidado que él tenía y la integridad que él tenía de lidiar con las finanzas que eran de la iglesia. ¿Cuánto se ha visto en los últimos años de líderes que malgastaron el dinero de la iglesia? Miles y millones de dólares en casas y en cosas y en aviones y vacaciones y esto y lo otro. Y las personas siguen dando a esas cosas. No. Nosotros somos responsables también de dónde estamos dando nuestro dinero. Y si yo sé que se están conduciendo de una manera de falta de integridad, no debo de seguir haciéndolo. No debo de seguir haciéndolo. Entonces, nuestra ofrenda debe ser planeada, debe ser constante y debe ser en una iglesia que se dirige con integridad. Debe ser sistemática. Todos deben de participar, los que trabajan, los que reciben un ingreso, deben de participar según haya prosperado. No se espera que dé lo que no tiene, se espera que dé en fe conforme a como Dios le haya prosperado. Y debe de haber integridad y honestidad en aquellos que conducen y manejan las finanzas en la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, esta pregunta que siempre surge tiene una constante respuesta de parte del apóstol Pablo. Debe ser constante, debe ser sistemática, debe ser individual, debe ser proporcional a lo que Dios nos ha prosperado y debe ser en un lugar donde se camina y se conduce con integridad. Porque nuestra ofrenda debe ser planeada, debe ser constante en una iglesia íntegra. Nos ponemos de pie. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos
porque nos das el privilegio de hablar de tu palabra. Gracias te damos porque nos hablas, Señor, en temas y asuntos quizás que son delicados para algunos, pero es tu palabra, Señor. Oramos que seamos obedientes a tu palabra. Oramos si tú nos has provisto un trabajo y quizás no hemos participado en lo financiero de la iglesia, oramos que esta palabra nos recuerde la expectativa que tu palabra nos da, que todos los que somos tuyos participemos en esta gracia. Padre, líbranos de cualquier prejuicio, líbranos de pensar cosas erróneas, inadecuadas acerca de lo que tú demandas en tu palabra. Líbranos, Señor, de dejar que otras malas experiencias roben el gozo de participar en la gracia, de apoyar a la iglesia donde nosotros estamos asistiendo. Que seas tú, Señor, que seas tú moviendo en nuestros corazones, para que seas tú, Señor, obrando en nosotros y moviéndonos a hacer aquello que tú demandas de tu palabra. Permite que nos organicemos individualmente, que podamos planear de adelantado nuestra ofrenda. Permite que lo hagamos no como una carga, sino con gracia, con libertad, con alegría. Y permite, Señor, que esta iglesia, los líderes de esta iglesia y la manera como esas finanzas se manejan en esta iglesia pueda ser con integridad. Pueda ser de una manera que no haya de qué esconderse, una manera que no haya de qué avergonzarse, una manera, Señor, que honre tu nombre y que no traiga reproche al nombre de Cristo por la manera que esta iglesia se conduce en cuanto a las finanzas. Gracias por tu palabra, gracias que nos bendices, gracias, Señor, que nos edificas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.